y a su vez los lineamientos estratégicos en 333 lineamientos estratégicos específicos y nos propone 78 indicadores. Este trabajo está en las manos de la sociedad civil. Ha sido algo muy importante de este plan y es que aquí participamos para construir ese acuerdo nacional que se llama Construir como la Paz y Nación desde la Educación. Entonces, convoca entidades públicas, entidades privadas, lógicamente encabeza el Ministerio de Educación, la comunidad educativa en general, la sociedad civil, la familia, el sector privado, público, empresarial, legislativo, los medios de comunicación nos han convocado a todos y esa convocatoria se materializa en una estructura de comisión gestora del plan decenal. También es una primera apuesta que hace el plan desde allí y esa estructura se materializa y digamos se organiza a través de una secretaría técnica y 3 mesas de trabajo. La mesa de socialización, operación, diálogo regional, la mesa de monitoreo y evaluación y la mesa de comunicaciones. Entonces, de esa manera es que nosotros nos vamos articulando. Cada mesa pues tiene unas dinámicas propias, pero en general, digamos, nuestros lineamientos pues se desprenden de esa coordinación interna y de ese apostar al plan decenal entre todos. Como mesa de regionalización nos hemos propuesto una hoja de ruta porque pues llevar el plan a todo el país no ha sido una tarea sencilla, digamos que es complejo, pero nos hemos propuesto 4 etapas muy concretas. Una etapa de sensibilización, hemos hecho 5 encuentros de sensibilización a modo de compartir entre todos qué es el Plan Nacional Decenal, cómo se despliega, cuáles son las apuestas principales. 2, llevar eso a una primera construcción de una línea de base a la pregunta que le hemos hecho a la gente y es, venga, de ese plan decenal, qué elementos son comprensibles, qué no y cuáles desafíos requieren, poco ampliar la información a fin de que todos estemos como sintonizados en una misma línea. Ahí pues la respuesta es que el plan decenal requiere una aproximación a cada desafío, una mejor comprensión, digamos, un trabajo de, como lo hemos dicho, de sensibilización, y eso nos llevó a los foros de expertos. Entonces, hemos llamado a los foros de expertos porque invitamos en un trabajo que de verdad ha sido corporativo, de apoyo y queremos que personas expertos de diferentes ópticas, inclusive de fuera del país, nos apoyen en darnos su visión, en darnos también esa comprensión desde otras miradas y eso le permita a todos en el país hacer unas mejores planeaciones, porque pues eso nos llevaría al siguiente punto, que es cómo cerrar esas brechas, cómo entender lo distinto, cómo conectar actores, cómo hacer una red propositiva, cómo entre todos contribuir para que el país en esta apuesta de 10 años, de la cual ya llevamos 6, logre sus objetivos y pueda apoyar al plan siguiente. Entonces, todo este material se encuentra en el sitio web, lo consultan muchas personas. Entre todo, pues, omití decir que entre la etapa 2 y la 3 está un tema de formulación de los planes de acción, porque ya concretamente cada entidad pues, puede formular sus planes de acción a partir de, de este trabajo, puede contribuir. Aquí pues está de manera detallada, ya expliqué lo que nosotros, digamos, las apuestas de cada una de las etapas y repetir que estamos hoy en clave de nuestros expertos, que es comprender el contexto y la perspectiva, ayuda a proponer unos impulsores para esos desafíos y a explorar posibles actores clave del cambio. Entonces, recordamos que nuestro desafío tiene una definición y es la importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y el gasto del gobierno en todos sus niveles administrativos. Tiene asociados 19 lineamientos específicos y esos lineamientos
tienen unas, digamos, unas apuestas, unas definiciones sobre políticas de eficiencia del gasto, costos de la calidad educativa, seguimiento, educación y paz. Sin embargo, hemos vinculado hoy a nuestros expertos con una idea y es un poco más allá del gasto, qué podemos hacer entre todos, teniendo en cuenta que la inversión es importante, pero que hay otras cosas que podemos conectar simplemente y mejorar para todos. Están hoy, nos acompañan 24 entidades departamentales, 121 municipios, 18 instituciones educativas públicas, 3 entidades privadas y en la parte izquierda, donde dice municipio y departamento, son las entidades que han sido, digamos, vinculadas un poco al tema de los planes de acción. Esos planes de acción tienen una matriz muy sencilla, que es referirnos al desafío, vincular un indicador, ubicar esa línea de base y cuáles son los impulsores, vincular también, precisar una norma, y aquí viene una parte que es la parte colaborativa de los actores públicos, privados, nacionales, internacionales, que se vinculan para que este trabajo sea más fácil para todos. Y finalmente, ¿cuáles son unas acciones requeridas para que eso, y digamos, en ese ideal de trabajo, lo podamos lograr? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Si requerimos es un entrenamiento o requerimos financiación, quiénes son los responsables, cuál es el tiempo estimado. Entonces, en nuestro foro de expertos hay 3 invitados. Entonces, tenemos hoy 2 cambios porque el viceministro Hernando Bayona está en el Cauca, viajó esta mañana muy temprano y nos delegó a Luis Piñeres. Ya lo voy a presentar. Él es economista, magíster en ciencias de administración de la Universidad de Laval de Canadá. Él ha sido un consultor del ICFES, del Ministerio de Educación, en otros países, en varios países, República Dominicana. Ha sido también consultor del Banco Mundial y pues es un experto en los temas de política pública y el Sistema General de Participaciones. Nos acompaña también Felipe Barrera. Él es un doctor en economía, tiene trabajos importantes en la Universidad de Harvard, es un economista, es profesor actualmente de la Universidad de Vanderbilt y políticas públicas, digamos, está un experto en políticas públicas y en esa mirada externa del país ha trabajado, está vinculado también con FEDesarrollo, el Banco Mundial, y hay un área importante que él trabaja y es el área de la educación y el impacto de la educación. Y yo hago pues una presentación sencilla de unos invitados muy especiales, muy importantes en el día de hoy. Y ellos pues en su presentación seguro van a trabajar un poco más del tema. Darío Maldonado Carrizosa, que es un profesor investigador de la Universidad de los Andes, y nos confirmó hace pocos minutos que no se podía vincular a la presentación, entonces pues no estará presente. Entonces, seguimos adelante y le agradecería, esta pregunta es una pregunta orientadora que la hacemos cuando ellos terminen las intervenciones. Agradecería entonces y le doy la palabra a Luis Piñeros Jurado. Bienvenido, Luis. Estamos ya en tus manos. Creo que estás silenciado. Estoy claro. Ya, listo, ya te escuchamos, perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias. Realmente al viceministro en estos momentos de inicio de año se le han complicado algunas cosas y le fue imposible asistir y me pidió que lo representara como miembro del equipo que está encargado en este momento de la reforma el Sistema General de Participaciones, o más bien del Sistema de Financiamiento de la Educación Preescolar Básica y Media, que incluye, entre otros, la reforma del Sistema General de Participaciones, que pues muchos de ustedes ya conocen que el país hace rato viene tratando o avanzando, tal vez a paso lento, en la necesidad de
asegurarle al sector educativo los recursos necesarios para realmente brindarle a todos los niños y niñas del país una educación de calidad, como últimamente lo ha acuñado ese término el ministro Gaviria. Voy a colocar la presentación. Listo. Bueno, esta presentación tiene como 3 elementos principales. El primero, como mirar algunas tendencias globales en materia de financiación de la educación. En este caso, la educación básica. El segundo, hacer un leve recuento de cuáles son las principales fuentes de financiación y cómo esto incide o se relaciona con la necesidad de la reforma del sistema de financiamiento de la educación. Y por último, cuáles serían los principales desafíos que se deben afrontar en este momento para realmente llegar a buen puerto con una reforma que cumpla con todas las expectativas que tiene no solo el sector educativo, sino toda la sociedad en su conjunto como requisito para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Esto yo creo que ya muchos de ustedes los conocen, cuál es el comportamiento, los resultados en materia de calidad asociados también a los niveles de inversión en los resultados de PISA como una forma de enmarcar algunas de estas relaciones que se dan entre inversión y calidad de la educación. Un poco para señalar 3 puntos importantes. El primero, que si bien los recursos son importantes y como lo vamos a ver más adelante, no es suficiente con garantizar mayores niveles de gasto si no se aseguran las condiciones necesarias para que ese gasto realmente tenga impacto sobre las variables educativas que pretendemos afectar. El segundo, como lo muestra la gráfica, uno puede observar dos grupos de países, aquellos que invierten más de $50,000 al año, en los cuales, digamos, no se muestra una relación o no hay una relación muy clara entre resultados educativos y niveles de inversión, y lo que sucede con los países que tienen unos niveles de inversión un poco más bajos, menores a $50,000 PPP, en donde sí se encuentra un efecto positivo en esa relación, y en donde Colombia en última se sitúa prácticamente por encima. Incluso uno lo que observa de Colombia es que está ligeramente por encima de lo que serían los resultados esperados según lo que muestra la línea de tendencia. Pero, digamos, ¿cuáles son los niveles de gasto que nosotros como país encontramos en este momento? Este es el gasto público y privado. Hay un tema bien importante acá, y es que Colombia, si uno lo mira en el contexto latinoamericano, tiene uno de los niveles de gasto como porcentaje del PIB más altos. Sin embargo, eso se debe a un hecho bien importante, y es que el sector privado tiene una importancia, una participación bien grande en materia de financiamiento de la educación, dado que básicamente el 25% de la matrícula corresponde, es atendida por instituciones educativas del sector privado. En este momento, el gasto público en educación asciende a 4.4% del PIB y el gasto privado al 2.7%. Eso equivaldría a que el sector privado, en términos de gasto, cubre el 38% del gasto en educación, y el sector público cubre el 62% restante. Esto, datos del año 2021. En lo que tiene que ver con el gasto público por nivel educativo, uno encuentra que realmente no ha habido mayores tendencias al alza. El nivel de gasto se ha mantenido casi que en los mismos niveles en los últimos 10 años, y es que en educación preescolar básica y media, la inversión en educación asciende a 3.5% del PIB, que equivale a 41 billones, y representa casi el 80% del gasto público en educación, mientras que en educación superior se invierte el 0.9% del PIB, que equivale a casi el 20% del gasto total
en lo que corresponde al sector público. ¿Cómo se distribuye ese gasto público en lo que tiene que ver con educación preescolar básica y media? Son varias las fuentes de financiación que confluyen en el financiamiento del gasto y que es bien importante tenerlas en cuenta, no solamente a la hora de revisar cómo debería ser el sistema de financiamiento de la educación, sino también en su relación con otro tema que es bien importante y son las competencias de las entidades territoriales y en últimas en el proceso descentralizador que supuestamente inauguró la Constitución del 91 y que lo que pretendía era precisamente avanzar en ese proceso de descentralización hacia los municipios. En este momento, en el año 2021, el Sistema General de Participaciones cubre el 58.7% del gasto público en educación preescolar básica y media. Esto contrasta un poco con lo que sucedía en el año 2002. En el año 2002, el Sistema General de Participaciones cubría el 80.2% del gasto público en educación. En segundo lugar está lo que se llaman las otras transferencias nacionales, que por lo general corresponde a unas transferencias que hace la nación para cubrir unos pasivos pensionales que tienen las entidades territoriales. El tercero tiene que ver con el gasto directo del Ministerio de Educación. El cuarto, la inversión directa que hace otras entidades del nivel central. Y por último, la inversión que hacen las entidades territoriales con sus recursos propios. Entonces, mientras en el año 2002, como decía yo anteriormente, el SGP cubría el 80.2% del gasto, en el año 2021 este porcentaje se ha reducido a menos del 60%. Las otras transferencias nacionales pasaron de ser el 7.7% a ser el 21.1% del gasto público en educación preescolar básica y media. Estos dos tienen como característica principal que son ejecutados directamente por las regiones. Los otros tres componentes, por el contrario, son ejecutados por entidades del nivel central. En primer lugar, el Ministerio de Educación Nacional, que en el año 2002 representaba el 1.4%, su participación ya ha venido aumentando al 4%. El gasto de otras entidades del nivel central. ¿Cuáles son otras entidades del nivel central? Por ejemplo, el gasto que hace computadores para educar, el gasto que se hace en programas como Familias en Acción. Ese gasto pasó de ser el 3.2% a ser el 6.4% en el 2021, es decir, se duplicó su participación. Y el tercero, la inversión directa de las entidades territoriales con sus recursos propios pasó del 7.5% al 9.8%. Como decía yo inicialmente, esto tiene una importancia bien importante. Y de alguna forma, algunos académicos lo han interpretado como un retroceso en el proceso de descentralización en la medida en que una mayor proporción del gasto es ejecutado desde el nivel central sin necesariamente consultar a las regiones. Mientras que en el 2002 esto representaba el 12.1%, en el año 2021 ya asciende al 20.2%. Por eso, uno de los elementos que más tarde veremos relacionados con la reforma del Sistema General de Participaciones tiene que ver no solamente con las necesidades del recurso, sino con las necesidades de revisar las competencias de las entidades territoriales y avanzar en el proceso de descentralización. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Fundamentalmente son los recursos que transfiere la nación. Más de uno de los que están acá, que veo que son muchos representantes de las entidades territoriales, que deben transferir las entidades territoriales según lo que establecen los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y que cubre fundamentalmente todo el gasto social. Este tiene dos componentes básicos. Uno, que es un 4%, que es lo que se llaman asignaciones especiales, que está para resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena,
alimentación escolar y para el fondo de prestaciones de las entidades territoriales. Y un 96% que va a los sectores de educación con el 58.5%, el 24.5% para salud, agua potable y saneamiento básico. Y la otra, el propósito general. En lo que tiene que ver con salud, ¿cuál es la estructura actual del gasto que se hace vía el Sistema General de Participaciones? El 94.3% del SGP se orienta fundamentalmente a cubrir gastos relacionados con la prestación del servicio, entendiendo como eso casi que fundamentalmente lo que tiene que ver con el gasto de personal docente, directivo docente y administrativo de las entidades territoriales. Y otra parte que va dirigida a financiar la contratación de la prestación del servicio educativo con entidades del sector privado. Eso nos muestra que ya solamente el 6% restante es invertido en calidad, que tiene dos componentes. Uno, el de calidad matrícula, que se distribuye a todos los municipios certificados y no certificados y distritos. Y el otro que es el componente de calidad gratuidad que se gira directamente a los establecimientos educativos para cubrir costos básicos de funcionamiento. Y existe, digamos, una partida residual que corresponde a cancelaciones que tienen que ver con pagos asociados con pasivos pensionales. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuál es el problema fundamental que registra el SGP en los últimos años? En el año 2016 vencía lo que se llamó el periodo de transición establecido por la Ley 1176 del año 2008, que a su vez reformuló o reformó la Ley 715 del año 2001. Y esa ley establecía unos ingresos adicionales para el sector educativo, pero había un periodo de transición que se agotaba en el año 2016. A partir del 2016 se volvía a la fórmula inicial que consideraba el Sistema General de Participaciones, que tenía dos características bien importantes. Uno, se volvía a una fórmula de incremento que ya no estaba atada a la inflación, más unos puntos adicionales, sino que los recursos del SGP se incrementarían con base en el promedio móvil de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. Y por otro lado, hasta el año 2016 quedaban vigentes unos ingresos adicionales que recibía el sector educativo. Eso, en últimas, se tradujo en una situación que fue haciendo difícil y haciendo insuficientes los recursos con que cuenta el sistema de transferencias para financiar la educación preescolar básica y media. Y entre eso hay 4 elementos que son importantes de tener en cuenta. El primero, la fórmula de crecimiento del SGP que se adoptó desde el año 2001 hizo que se fuera perdiendo el dinamismo del SGP. Si se hubiera mantenido la fórmula inicial que se contemplaba, que consistía en atar el crecimiento del SGP a la dinámica de los ingresos corrientes de la nación, los recursos hubieran sido mucho mayores. Y esta es el principal reclamo que tiene sobre todo el FECODE respecto de lo que llama la deuda social que tiene el Estado con el sistema educativo. ¿En dónde se explica eso? Mientras que la línea de abajo que ustedes ven, la línea azul clara, ha sido cómo ha venido creciendo el SGP desde el año 2002. La línea azul oscura nos muestra cuál ha sido el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Si el SGP hubiera crecido al ritmo de los ingresos corrientes de la nación, la situación actual sería muy diferente. Adicionalmente a eso, otro tema que ha venido afectando de manera importante la viabilidad financiera del sistema tiene que ver con el crecimiento del SGP a un ritmo menor
a lo que han venido creciendo los costos de personal, especialmente desde el año 2013. En el año 2001, uno de los elementos de la reforma fue también la introducción del decreto 1278, que implicaba un nuevo estatuto docente con unas nuevas características que lo que se pretendía era que los docentes ingresaran con unos salarios más altos que los salarios de ingreso que tenía el estatuto anterior, pero que la dinámica de los costos fuera menor. Sin embargo, eso no se logró en la realidad y la dinámica de los costos de los docentes ha venido creciendo a un ritmo muy acelerado, haciendo que los recursos del SGP resulten insuficientes. ¿Eso a qué ha llevado al ministerio en los últimos años? Y es la tercera gráfica, el valor de las transferencias y el SGP. Y es que los recursos del SGP han venido creciendo tan lentamente, mientras que las transferencias, la obligación que tiene el Estado, primero, de cubrir los costos de personal y segundo, de garantizar algunos gastos relacionados con calidad, han crecido mayor, ¿sí? Las transferencias han venido creciendo y las necesidades han crecido de manera mayor, y el SGP ha venido creciendo de una forma menos acelerada. Eso se ha traducido en esa área azul oscura que ustedes ven, que en últimas es un déficit que se ha financiado por dos vías. Una, con unos préstamos que el Ministerio de Hacienda ha autorizado del Fondo de Prestaciones Sociales de las entidades territoriales, que se llama el FONPET, por un lado, y por otro lado, con aplazamientos en pagos de algunos aportes a la seguridad social del personal docente y directivo docente. Eso en este momento ya representa casi 7 billones de pesos de deuda. Y por último, está las pérdidas que significó el fin del periodo de transición, que la ley 1176 decía que el SGP Educación iba a crecer a una tasa, un 1.8% adicional a lo que crecían los recursos de los otros sectores. Con base en eso, son varios los elementos que hay que tener en cuenta en la reforma del Sistema General de Participaciones, y aquí están los 5, casi que para terminar la presentación, que ya estoy llegando a los 15 minutos. El primero, es imprescindible cambiar las prioridades de política que tiene el país. Tradicionalmente, estas prioridades de política y que se reflejan en la ley 715 estuvieron en el acceso como principal eje. En este momento hay que pensar en la calidad como principal eje de la política educativa. ¿Y eso en qué se traduce? En mayores recursos. El segundo, en la necesidad de avanzar en la descentralización. Y eso es revisar y concretar el alcance de la descentralización en todos los niveles del sistema. El tercero, las necesidades de recursos, como les decía. Si queremos realmente una educación de calidad, necesariamente tenemos que invertir mayores recursos. Y eso implica superar las restricciones presupuestales que tenemos, sobre todo en el corto plazo. El cuarto, la necesidad de revisar los mecanismos de distribución del Sistema General de Participaciones. De nada servirá, si bien como el eje 9 del plan decenal dice, lo importante es aumentar la participación del gasto en el PIB. Sí, eso es bien importante, pero de nada servirá aumentar el gasto en educación si no aseguramos que esos recursos se inviertan de manera apropiada y que realmente tengamos posibilidades de impactar lo que pretendemos impactar, que es que la calidad de la educación y unas mejores condiciones de acceso de la población escolar. Y eso nos lleva a un quinto punto, y es que si en este momento, como sabemos, el gasto en personal docente, directivo, docente, administrativo representa el 82% del SGP, cualquier medida que pretenda mejorar los mecanismos de distribución del Sistema General de Participaciones necesariamente pasan por mejorar la eficiencia en la gestión de las plantas de personal docente y directivo docente. Teniendo en cuenta, digamos, este contexto, la reforma del Sistema General de Participaciones tiene dos momentos bien importantes. El primero, lo que se ha llamado la reforma constitucional, y segundo, lo que tiene que ver con la reforma legal. La reforma constitucional, que son los artículos 356 y 357, lo que nos va a decir es qué financia
¿qué financia el SGP? Y aquí hay un tema bien importante a tener en cuenta y que es parte de la discusión. Es que si bien el SGP está financiando salud, educación, agua potable y estas asignaciones especiales, la dinámica de los costos que tiene el sector educativo es muy diferente a la dinámica de costos del el sector salud, por ejemplo. De forma tal que lo que se ha planteando es que es necesario considerar nuevas formas de incrementar el SGP que reconozca las particularidades del sector educativo. Segundo, los principios de distribución. Aquí es más que todo, digamos, como cuáles son aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de distribuir los recursos entre las entidades territoriales. El tercero, la fórmula de incremento anual. Y aquí hay un tema bien importante y es, seguimos con la fórmula del promedio móvil de incremento de los ingresos corrientes de la nación o buscamos otra fórmula. Este es un tema que está en discusión y que, digamos, todavía no ha sido zanjado, pero que es fundamental resolverlo antes de radicar el proyecto de reforma. Y el último, la necesidad de todos modos de aumentar en el corto plazo las necesidades de recursos, no solamente para sanear el déficit que en este momento tiene el sistema, sino también para empezar a hablar realmente de una educación de calidad. Pero paralelo a la reforma constitucional es indispensable revisar y adelantar la reforma legal de la ley 715. Y eso implica revisar la distribución entre sectores, como decía yo, que reconozca las dinámicas de los costos de cada uno de ellos, mirar cuáles son los mecanismos de distribución del SGP a las regiones. El tercero, revisar la participación del SGP, sobre todo en lo que tiene que ver con calidad. Uno de los problemas que tiene el gasto de calidad en este momento es que es residual. El SGP se concentra en pagar las nóminas y lo que quede se distribuye por calidad. Sin embargo, si queremos hablar de calidad, tenemos que asegurar los recursos necesarios para financiar lo que se ha venido llamando canasta educativa y asegurar su crecimiento de acuerdo a las metas de política que se están planteando en este momento al 2035. Y el último, la revisión y ajuste de las competencias de los diferentes niveles. ¿Cómo estamos haciendo para definir esas necesidades de recursos? Básicamente, aquí recurrimos a un concepto que no es nuevo. Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de canasta educativa. Desde que se promulgó la ley 715, se hizo el primer ejercicio de canasta educativa, pero en este momento la canasta educativa se está pensando como un instrumento para atender dos objetivos de política. El primero, precisar cuáles son las necesidades de recursos que tiene el sector, y el segundo, para incorporarlo como un instrumento para distribuir los recursos a las entidades territoriales. ¿Y qué entendemos nosotros como canasta educativa? La combinación de bienes y servicios puestos a disposición de los distintos niveles y actores del sistema que garanticen el acceso y promuevan la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes del sistema educativo oficial. Y hemos considerado 6 elementos, perdón. Uno, el de acceso y permanencia, que tiene que ver con alimentación escolar, transporte escolar y la contratación de la prestación del servicio educativo. El segundo, que tiene que ver con los recursos humanos del sector, docentes, directivos docentes, personal administrativo, y un tema que no había comentado, y es que el propósito también es avanzar en la atención educativa de las poblaciones de 3 y de 4 años, incorporándolos a los niveles de preescolar. El tercer elemento es la formación de docentes, tanto situada como la formación posgradual, incluyendo también la evaluación de docentes y directivos docentes. El cuarto, recursos educativos en términos de textos, material pedagógico y conectividad. El quinto, garantizar el pago el funcionamiento de las instituciones educativas, servicios públicos de aseo y vigilancia, y por último, el tema de aprendizaje. Esta es una discusión un poco más amplia sobre la canasta educativa, y lo que se pretende en últimas es llegar a que
a pasar de un sistema de asignación de sumas globales, como se hace actualmente, en donde el ministerio, sobre todo en el componente de calidad, establece, sí, diseña una tipología, una asignación por alumno que le entrega a las entidades territoriales con base en su matrícula, pero las entidades territoriales son las que deciden con base en esos recursos que sabemos que son exiguos, que de esos componentes de la canasta puede financiar, que por lo general son muy pocos y van orientados casi que fundamentalmente al pago de servicios públicos. Y cambiar, revertir esa fórmula y pasar de un sistema no de abajo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, en donde una vez con un sistema de precios unitarios y una definición de la canasta y de los beneficiarios de cada uno de esos componentes de la canasta, se pueda determinar realmente cuáles son los recursos que requerirían cada una de las entidades territoriales para atender de manera oportuna y de manera que garanticen los resultados de los estudiantes, permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Eso implica un tema fundamental que solamente para cerrar, y es que aquí introducimos un elemento fundamental que hace diferencia con la ley 715. Si ustedes hacen una lectura de la ley 715, la ley 715 habla de manera indiscriminada de costo y de gasto, como si fueran la misma cosa. Aquí empezamos a hablar de el costo como la obligación que tiene el Estado de financiar las entidades territoriales y no el gasto. Y eso tiene unas implicaciones en términos de política bien importantes. Y la primera, ¿cuál es? Es poder introducir el concepto de eficiencia como un concepto real que realmente pueda ser susceptible de seguimiento y evaluación como parte de la evaluación de la gestión de las entidades territoriales. Esto era fundamentalmente lo que queríamos compartir con ustedes y les doy la palabra a Ruth. Gracias, Luis, por esa magnífica exposición. Estabas un poco apurado, pero ahora en la pregunta y el conversatorio, para que amplíes unas cosas que me parece que dejaste por ahí y que querías conversar. Me parece eso. Bienvenidas. Entonces, le damos la palabra a nuestro invitado Felipe Barrera Osorio. Bienvenido y estás en los micrófonos. Coloca tu presentación. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Y ahí también la ven. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Estoy muy agradecido. Me emociona mucho participar en este tipo de iniciativas desde Estados Unidos. Mi vínculo con Colombia es fuerte, soy colombiano y aún sigo trabajando en diversos proyectos en el país, en Buenaventura, en Cali, en Manizales. Tengo proyectos con diversas entidades. Y esta invitación la tomo con mucho agrado. Lo que voy a hacer hoy es algo que es lo siguiente. Yo voy a hablar no únicamente del noveno desafío, sino voy a hablar del cuarto desafío, la construcción de una política pública para la formación de educadores. Entonces, ¿por qué voy a hablar del cuarto desafío? Porque yo voy a intentar arguir que el noveno desafío depende fundamentalmente de lo que hagamos en política pública para formación de educadores. Entonces, voy a comenzar con el cuarto desafío y voy a decir algunas ideas de qué es lo que hemos comenzado a aprender en política pública sobre formación de maestros basado en evidencia en diversos lugares del mundo. Un poco el truco que una persona como yo hacemos es intentar sacar evidencia causal. Yo no los voy a meter mucho en el tema estadístico, pero ver evidencia en un país, digamos, como por ejemplo Chile, y ver cómo esa evidencia puede aplicar a un sitio como Colombia.
o sacar evidencia, digamos, en Colombia en un sitio como Manizales y cómo expandir esa evidencia a Villavicencio. Entonces, digamos que lo que yo voy a hablar es evidencia que se ha recuperado de muchos países y que básicamente pueden dar luces de el problema. Después de hablar de qué es la formación qué sabemos de formación de maestros, voy a hablar sobre el noveno desafío, que es básicamente el gasto educativo en educación, el gasto en educación y cómo esos dos desafíos se unen. Entonces, esta gráfica me permite decir algunos puntos que creo que son importantes para la discusión. Ustedes pueden pensar en los educadores en una línea de tiempo. Hay una persona que se está graduando del colegio que quiere ser maestro, entra en el entrenamiento en la carrera de maestro, eso dura más o menos como unos 4 años, y luego esa persona se gradúa y entra al sistema, y en el sistema hay 2 momentos importantes. Los 3 primeros años en el sistema como maestro novato, y después ya el maestro en el sistema. ¿Por qué eso es importante? Porque esos son 2 tipos de personas. Uno es el flujo de personas que va a ser maestro en el futuro y otro es el acervo de maestros, los que ya están en el sistema. Y las 2 políticas que afectan el flujo de maestros y el acervo de maestros son muy diferentes. ¿Cuáles son los aspectos críticos que hacen que una persona quiera entrar en la profesión o que inducen a una persona a tomar la decisión de ser maestro? Primero, los salarios futuros y el perfil salarial. Si los salarios son muy bajos y el perfil salarial es muy plano, cierto tipo de personas entran y otro tipo de personas no entran. Lo segundo es cómo se hace la selección en el momento de que las facultades de docencia y las normales están diciendo esta persona puede entrar acá o no. Y principalmente cómo es la formación de los maestros durante esos periodos de formación como maestro. ¿Cuáles son las políticas importantes ahí? La política importante son los exámenes de admisión e ingreso a la universidad, la calidad de la formación y los salarios futuros. Y déjenme hago el énfasis en la calidad de la formación en 3 segundos, pero básicamente esos elementos de política son fundamentales. Voy a poner el ejemplo que todo el mundo pone en educación y que es un ejemplo que odio, pero lo voy a poner. Los exámenes de admisión en un sitio como Finlandia para ser profesor son súper exigentes. Solo los mejores que se están graduando de bachillerato pueden entrar a ser maestros y siguen la formación de maestros. Es más, Finlandia también tiene un examen de salida y ese examen de salida son súper rigurosos. Entonces, las personas que entran y las personas que salen son personas que tienen ahí 2 filtros súper importantes. Eso por el lado del flujo de maestros y ahora les voy a hablar sobre la calidad de la formación, pero sobre el lado del acervo, los aspectos críticos son los siguientes. Los primeros 3 años son críticos, toda la investigación que se tiene, viene más que todo de Estados Unidos, pero hay indicios de que también aplica a otros países, es que los 3 primeros años de formación de los maestros son fundamentales. En los 3 primeros años hay una curva de aprendizaje que es muy buena, es muy importante. Cuando los maestros tienen el potencial de ser buenos maestros, esa curva es súper empinada. Pero hay personas que no tienen ese potencial, esa curva es muy plana. Y lo segundo es que ese periodo es clave, saber dónde van los maestros. Si los maestros van a entornos muy difíciles, si los maestros jóvenes van a entornos muy difíciles, es muy complicado para una persona joven que comience a tener esa curva de aprendizaje. Esto es importante porque en la mayoría de sistemas, los maestros que están entrando al sistema entran a entornos muy complicados, de más bajo ingreso, zonas rurales, donde debería estar los maestros más sazonados y los mejores,
pero precisamente porque son los sitios más difíciles, son los sitios que envían los maestros más jóvenes. Y ahí está volteada totalmente la lógica, porque básicamente el maestro joven, cuando está aprendiendo, debería estar en un sitio que debería tener más soporte, con mejores condiciones, y que acá viene otro punto que voy a hacer después, que debería estar emparejado con maestros muy buenos. Pero bueno, y en el acervo de maestros, lo que es importante es programas de incentivos y el desarrollo profesional en la escuela. El desarrollo profesional de la escuela es fundamental. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sabemos de la formación de maestros? ¿Qué sabemos exactamente de la formación de maestros, tanto del flujo como del acervo? Y lo que sabemos es que la formación crítica es la inicial, donde el maestro, donde la persona decide voy a ser maestro y entra a una pedagógica o entra a una normal en nuestro país. Esa formación es crítica. ¿Y qué deberían aprender los maestros? Los maestros deberían aprender dos cosas. Contenido, que el maestro que enseña ciencia sepa de ciencia, sepa de socioemocional, y que sepa de pedagogía, que sepa qué va a enseñar, que sepa cómo apoyar a los estudiantes y que sepa cómo enseñar, que sepa de pedagogía. Desafortunadamente, nuestras escuelas de formación de profesores no están dándole a la gente que está entrando a ser formado como docentes este tipo de instrumentos. ¿Qué se sabe de la formación continua en el ejercicio docente? Sabemos que es importante, pero sabemos que cursos cortos de 5 días por fuera de la escuela son totalmente inefectivos. Entonces, déjeme, repito lo siguiente. Si la formación de maestros, la formación continua, el desarrollo profesional del maestro que está en la escuela, es del tipo de que vamos a tener un seminario de 5 días en un centro de convenciones, eso es totalmente inefectivo. Eso no produce ningún efecto para nadie. Y ese es el modo predominante de formación de maestros en nuestro país. ¿Qué se requiere con formación continua? Son procesos de largo plazo, de largo tiempo. Por lo general, lo que se sabe es más o menos como de la que es efectiva es mínimo 6 meses. Lo segundo, funciona en el salón de clase. Y lo tercero es que el maestro está emparejado con un maestro de muy alto calibre. El maestro que quiere progresar lo empareja con un maestro de alto calibre. Ahí tenemos un problema. Primero es cómo detectar los maestros de muy buena calidad para emparejarlos con nosotros. Por ejemplo, con los maestros que están comenzando en el sistema. Y segundo, cómo hacer que efectivamente estos maestros de alto calibre estén en el mismo sitio de los otros maestros. Por lo general, eso no está sucediendo en el país. Entonces, resumo. Donde está el crítico, la política crítica es precisamente en el proceso de formación del maestro, en las pedagogas, en la pedagógica y en las normales. Ahí es donde puede ser efectivamente el cambio fundamental en la calidad del maestro. Y luego, la formación continua tiene que ser un proceso de pares. Y es un proceso que es muy difícil de hacer, es un proceso que es de largo plazo y que tiene que ser en el salón de clase. Entonces, digamos que ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo uno eso con el gasto? Miren el reto en la siguiente, esto es tomado del plan. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y el gasto del gobierno en todos sus niveles administrativos. Esto presupone que el gasto corriente es bajo. Entonces, digamos, yo voy a poner 2 gráficas. La primera, este es el gasto en educación en Colombia desde 1980 hasta el 2020.
el cambio en gasto como proporción del PIB en el país es una de las cosas más importantes que ha sucedido en los últimos 50 años, los últimos 40 años. ¿Cómo es ese gasto? Nosotros comenzamos con un gasto a finales de los 70 que estaba por debajo del 2% del PIB y rápidamente llegamos hacia el 2000 a un gasto que estaba por encima del 4%. Y es más, esa tendencia todavía ha sido creciendo. O sea, llegamos más o menos como promedio del 4% y estamos en una tendencia a llegar al 5%. Entonces, la primera pregunta que uno se dice es, bueno, hubo un gran esfuerzo del país en aumentar el gasto de educación. Primer punto. Segundo punto. Este es el gasto en la misma gráfica. Acá tengo una ventana más corta y lo estoy comparando con todos los países del mundo de ingreso medio alto. Entonces, este número, por ejemplo, al inicio, digamos, en el 2000, el gasto en Colombia era de 3.5 y el gasto en promedio de todos los países de ingreso medio alto era alrededor de 4, un poco más abajo. El gasto promedio de los ingresos de medio alto ha estado fluctuando muy cerca del 4%. Y el gasto en Colombia ha aumentado de una forma sistemática y se ubica en este momento por encima del 4.5. Digamos que la primera pregunta que uno se hace acá es, hay dos preguntas fundamentales. ¿En qué medida se dice que el gasto es insuficiente? Porque si yo lo comparo con países de ingresos medianos altos, que son similares a Colombia, nuestro gasto es muchísimo más alto. Pero la segunda, que es más preocupante, es que el país hizo un esfuerzo enorme de gasto, enorme, y en este momento aún sigue siendo un esfuerzo enorme. Y la pregunta es, ¿qué ha sucedido con ese gasto? ¿Por qué el país, y esta es la pregunta y la voy a hacer mucho más clara, ¿por qué la calidad de la educación ha sido totalmente estancada cuando el país ha hecho un esfuerzo enorme en gasto? Entonces, digamos que hay dos respuestas ahí que son claras, que es la siguiente. El problema fundamental del gasto no es cuánto se gasta, sino dónde se gasta. Entonces, yo no puedo asegurar que el nivel de gasto sea alto o bajo. Yo lo que sí puedo decir es que en comparación a países similares, nosotros estamos gastando más. También puedo decir algo muy concreto, es que ese esfuerzo enorme de gasto no ha llevado a cambios sustanciales en calidad de educación. Esas dos afirmaciones las puedo mantener. Y lo que en este momento, lo que a mí me preocupa es lo siguiente, es que el gasto no está llegando a donde debe llegar, que hay una inequidad geográfica enorme y hay una inequidad por nivel de ingreso enorme. El gasto donde debería estar llegando con mayor potencialidad es, por ejemplo, a poblaciones con menores ingresos, a sitios donde, por ejemplo, haya mayor ruralidad, donde haya mayores necesidades. Y por definición, eso no está funcionando así. Y voy a decir un ejemplo simple. El gasto en educación terciaria es más o menos como un porcentaje, 1% del PIB, 0.9 del PIB. Ese gasto mayoritariamente va a personas de mediano y altos ingresos. Mayoritariamente. Entonces, la focalización del gasto no está yendo hacia donde debe estar yendo. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, hay un problema y es que para mí la métrica no es el tamaño del gasto, sino la métrica importante es dónde se está gastando. Esto tiene un corolario que es importante, es que en el plan
hay una parte que es importante que no está claramente dicha, es que a mí lo que me interesa no es tanto medir cuánto se gasta, eso me interesa, pero interesa medir dónde se está gastando. Y acá entro al segundo punto. Entonces, el segundo punto es un poco más global, que es el siguiente. Aumentos de gastos sin otros cambios no aumentan calidad. Imagínense que ustedes tienen un carro y están viajando por carretera y el carro ¡pum!, se apaga. Y no prende. Una grúa llega, lo llevan al mecánico y el mecánico lo llama a usted 3 días después y le dice, mire, el carro tiene un problema de motor, tiene un problema de frenos y tiene un problema de dirección. Los 3 están fallando. Además, tiene un problema de la tonería, el piso del carro se está cayendo, el exhausto se está cayendo, el vaero se está cayendo, pero bueno. Yo no entiendo usted cómo no se mató, porque ese carro, por ejemplo, ya la dirección ya no estaba funcionando, los frenos ya estaban funcionando y el motor simplemente. Y digamos que piensen lo siguiente, que la persona dice, sí, ¿sabe qué? Arrégleme el motor. Esa solución de arreglarme el motor es una solución que es muy complicada porque si usted no ve el carro como un sistema y solamente arregla el motor, todavía va a tener problemas de dirección, de frenos y de la tonería. El de la tonería es totalmente marginal, pero el de frenos y el de dirección son críticos. Entonces, acá mi punto es un punto que es el siguiente, es que la educación es un sistema y ustedes me están diciendo, uy, arreglemos el dinero que entra al sistema. Y yo digo, hombre, pero si solamente arreglamos el dinero que entra al sistema, yo cómo estoy garantizando que voy a arreglar tanto la dirección como los frenos. ¿Y cuáles son la dirección y los frenos del sistema educativo? La dirección y el freno son, el sistema educativo depende de una forma crítica de la calidad de los maestros y del sistema de incentivos del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros metemos dinero sin arreglar la calidad, eso no va a funcionar y no va a hacer ningún cambio. Y acá entro un poco a la presentación de Luis. La presentación de Luis muestra lo siguiente, un dato que es importante tener en la mente, que es el siguiente, que es que más o menos, por cada 100 pesos que entra al sistema, 85 van a pago de maestros y directivos, digamos de maestros. ¿Listo? Y eso está muy fijo. Eso es muy difícil de cambiar. En términos de un economista, la elasticidad de gasto a gasto de maestros es muy alta y es casi cercana a 1, es 0.85. Entonces, cuando se aumentan los gastos del sistema, eso va a entrar a gasto de maestros y a pago de maestros. Eso no me está solucionando el problema subyacente, que es que, ¿cómo hacemos que los maestros tengan mejores instrumentos, tengan mejor pedagogía, mejor contenido en términos tanto de contenido de materia, pero también contenido de socioemocionales? Y todo, efectivamente, yo tengo que arreglar esa parte. La segunda parte que yo tengo que arreglar es la parte de, bueno, ¿cuáles son las personas que se me están metiendo al sistema como maestros? ¿Cuál es el perfil del salario? ¿Cómo les estoy remunerando a los maestros? ¿Y cómo es el sistema del escalafón de maestros? Reformar el sistema de escalafón de maestros y reformar el sistema salarial es muy complicado porque requiere cosas que hay una discusión subyacente que es importantísima tener, que es efectivamente cómo se están escogiendo los maestros, cómo se hacen criterios de calidad y cómo se hace seguimiento de los maestros. No me voy a meter en esa, pero sí me voy a meter en, bueno, tenemos que de alguna forma fundamental solucionar la formación que le estamos dando a los maestros en las pedagógicas y en las normales.
Hay algunas normales que están funcionando muy bien. Yo no sé qué están haciendo en Boyacá, pero algunas normales en Boyacá funcionan muy bien. Pero esa es la excepción más que la regla. Y básicamente una persona que entra y acá con el perdón del público, una persona que entra a la Pedagógica Nacional sabe muy bien por qué es importante la educación, conocen mucho de Piaget, de teorías de Freire, de liberación, pero eso no les ayuda ni en pedagogía, ni en contenido, ni en cómo manejar las habilidades socioemocionales de sus estudiantes. Efectivamente, vuelvo a la idea inicial. La idea es, si la idea es aumentar en gastos los recursos de la educación del país, hay dos problemas muy claros. Primero es que si es un sistema, hay que decir muy claramente cómo voy a solucionar las otras partes que están fallando. Y ya mencioné dos. Y una que es, bueno, ¿cómo se va a hacer la formación de maestros? Y la segunda problema es que, listo, estamos hablando de educación, pero ese es un sistema. También hay otro sistema, que es, por ejemplo, voy a decir, salud. Entonces, cuando ustedes me dicen que yo tengo que aumentar los recursos a salud, ¿cuál es la implicación con recursos a salud? Y si cada sector está diciendo, ustedes me tienen que aumentar los recursos, la única forma de hacerlo es que o la torta se aumenta o el aumento en un sector implica reducciones en otro. ¿Y cómo se aumenta la torta? Ahí hay también un problema muy concreto. Entonces, termino con una idea que es la siguiente, es que hay varias cosas del plan que me parecen muy interesantes. La idea de cómo se está viendo la calidad de educación es una idea mucho más global, mucho más orgánica, y es una idea que a mí me gusta mucho. Calidad es cómo fomentar el potencial total del individuo. Eso no quiere decir, por ejemplo, dar habilidades para el mercado laboral, o que son supremamente importantes, pero también dar habilidades socioemocionales, dar cómo se insertan los individuos en la sociedad, digamos que esa idea global de calidad es muy importante. Hay otra idea que a mí me gusta mucho del plan, la idea de hay que tener una discusión abierta y franca sobre qué es el currículo, que en Colombia no existe, pero tener una discusión de cómo comenzar a pensar en currículum y cómo pensar en una diversidad de curricular. Hay otras ideas, hay otros aspectos del plan que son muy interesantes y que son muy poderosas y que son básicamente que yo pienso que ayudan mucho en la discusión de la educación como un deber, como un derecho, y la educación como una parte esencial de lo que somos como sociedad. Pero una vez uno se mete a las minucias de política, la cosa se vuelve mucho más compleja y mucho más difícil. Termino también con una idea que es la siguiente, es que este plan fue hecho comenzó en el 2016, y la pregunta que uno se hace es, listo, hay unos lineamientos generales que todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo de decir la calidad de educación es importante, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en pensar calidad de educación es un aspecto global orgánico de los individuos. No es que yo le doy habilidades para el trabajo, sino es cómo puedo hacer que ese individuo se inserte bien en la sociedad, cómo puede participar democráticamente, etcétera, etcétera. Yo creo que todo el mundo, hay un gran consenso en eso. Pero ¿cuáles son las prioridades de política? ¿Cómo efectivamente, si yo aumento un peso en el sistema, cómo se debe gastar ese peso? Ahí hay muchas diferencias entre diversos gobiernos, entre diversas posiciones, y ahí es donde yo pienso que el debate de fondo es el debate que debe estar imperando. Dije un par de ideas que son muy simples. Dije, la primera es que la calidad del sistema pasa por la calidad del maestro,
y que un punto fundamental es que tenemos que en serio meterle el hombro a los instrumentos que le estamos dando al maestro, a calidad, al contenido y a pedagogía. Y lo segundo que dije es, bueno, si la idea es aumentar recursos, primero, la elasticidad de esos recursos a gasto en maestros es altísima. Entonces ustedes me tienen que decir cómo efectivamente los recursos adicionales van a ir efectivamente a calidad. Porque lo que yo escucho es que se aumentan los recursos y todos esos recursos van un poco a pagar el hueco que está teniendo el SGP, pero ese hueco no va a hacer nada en términos de calidad de la educación. La última reflexión que la dejo y la termino acá, atando con esta idea, la siguiente. En Indonesia sucedió un cambio de política muy impresionante. Indonesia descubrió petróleo y tenía muchos recursos de petróleo y decidieron hacer algo muy impresionante que fue decir, vamos a doblar el salario de los maestros. Doblaron el salario de los maestros y no hicieron ningún otro cambio en el sistema. El gasto en educación se aumentó de una forma sustancial y hubo una investigación muy importante que lo que intentó decir fue, bueno, si el aumento en gasto, que también va directamente a los maestros, fue importante, y les digo, se dobló el salario de los maestros, la pregunta que se hacen nuestros investigadores es, ¿cuál es el impacto sobre educación? ¿Cuál es el impacto sobre calidad de la educación? ¿Los niños comenzaron a aprender más o no? Y la respuesta fue cero. Y esto es la idea mía de que si uno tiene un sistema y le mete más recursos a ese sistema sin hacer otros cambios fundamentales, estructurales al sistema, eso no va a tener ningún cambio. Dejo acá y para tener la discusión. Gracias, Felipe, por esa revisión que has hecho tan juiciosa de todo el documento del plan y pues haber vinculado justamente el tema de formación docente como esa apuesta definitiva sobre los temas de calidad. Entonces, en este momento pues vamos a hacer una pregunta. Los participantes en el día de hoy nos enviaron algunas preguntas. Nosotros pues hemos hecho una revisión de esas preguntas y vamos a comenzar con esta porque justamente tú lo has tocado, el tema de los indicadores, o sea, ¿cuál sería ese impacto a través de unos indicadores? Entonces, nos hacemos la pregunta de cómo avanzar en la construcción de indicadores de impacto para la inversión educativa. Esto pues nos llevaría a vincular un poco el tema que ustedes han trabajado, calidad y gasto, pero más allá de uno decir, simplemente se invirtió, y ustedes lo han comentado, en esto se aumentó. ¿Cuál es, digamos, cómo avanzar en esa apuesta de indicadores para llegar a realmente uno focalizar ese impacto y cómo esos indicadores contribuyen a que el sistema avance? Además, bueno, voy a hacer aquí un comentario. Las preguntas, lo que queremos es como generar entre ustedes un conversatorio. Hay un poco de tiempo, no estamos tan apretados, entonces, bien pueden. Porque hay otras 3 preguntas, pero queremos comenzar con esta. Están con los micrófonos cerrados. No sé, Luis, si Luis nos da inicio a esta respuesta tan compleja. Bueno, La pregunta, la respuesta compleja. esa, digamos, desde mi conocimiento, que es un poco limitado en temas de evaluación, creo que es una pregunta bien difícil de resolver. Digamos, un poco, sobre todo, desde mi lectura, hablar de indicadores de impacto como tal, no sé hasta dónde se pueda plantear en ese sentido. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los problemas, y como lo acaba de mencionar Felipe, es que en un resultado educativo inciden muchas variables, ¿no? Por un lado el contexto, por otro lado una cantidad de fenómenos que suceden alrededor de la educación que tiene que ver tanto con la disponibilidad de recursos, con el nivel de gasto, con la forma en que se gasta,
como dónde se gasta. En ese sentido, digamos un poco para ilustrar esta pregunta, yo en un estudio que estamos haciendo para Bogotá, nos planteamos una pregunta: ¿por qué Bogotá, que es digamos, casi que el municipio que mayores recursos invierte en educación? Hay unos que invierten un poco más por estudiante, pero son contados. No logra los resultados que se esperarían con ese nivel de inversión. ¿Mm? Si uno ve, hay municipios en el país que tienen niveles de gasto muy inferiores, sobre todo de inversión de recursos propios, que dirían que son aquellos que pueden apalancar los resultados en materia educativa. Son pocos. Si tú me dejas proyectar una diapositiva un poco con mostrar este ejemplo. Ustedes dos están en la libertad de proyectar lo que deseen ampliar. Está muy bien. Tienen los micrófonos y las presentaciones a su cargo. Libre. Esta es una diapositiva que muestra la relación entre los resultados de todos los municipios certificados del país, incluyendo los distritos, y la participación de los recursos propios en su inversión en educación. Y ustedes observan, por ejemplo, que Bogotá tiene unos niveles de inversión más altos. Bogotá, casi que el 50% del gasto educativo en Bogotá es apalancado con recursos propios. Hay unos que invierten un poco más, Chía, Sabaneta, que es un poco sorprendente. Sin embargo, los resultados de estos municipios no necesariamente son los mayores. Si ustedes observan, hay un grupo de municipios acá, y aquí vale la pena destacar lo que decía Felipe respecto de las escuelas normales, por ejemplo, en Boyacá. Es que los 3 municipios certificados de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso, con niveles de inversión que no llegan casi que al 15% de su inversión en educación, obtienen resultados muy superiores a los que obtienen los otros municipios, que sí invierten mucho más. Digamos, ¿qué es lo que podría estar explicando eso? Esta es un poco la pregunta que estamos tratando de resolver. Y tiene que ver, si bien, por ejemplo, Felipe planteaba que lo importante no solamente era cuánto se gasta, sino dónde se gasta, más en términos de las poblaciones. Creo que hay un tema que también es importante, y es cómo se gasta. Y en este sentido, es importante revisar digamos, cuáles son los procesos asociados también con la ejecución. Esto no significa, digamos, aquí yo no estoy, cuando hablo de este resultado inicial, es más que todo como una pregunta orientadora de algo que estamos tratando de resolver, ¿sí? Pero usted, digamos, Chía, Sabaneta, ellos invierten más también, pero no logran. No significa que la calidad de la educación se reduzca única y exclusivamente a un tema de gasto y a un tema de resultados en pruebas académicas por la calidad de la educación. Precisamente uno de los temas para abordar la calidad de la educación es precisamente su carácter multivariado. Entonces, cuando uno habla de indicadores de impacto, desde mi perspectiva y desde mi lectura, me parece que resulta un poco tal vez limitado a poder abordarlo desde esa perspectiva. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Muy interesante, Luis. Digamos que la pregunta yo la entiendo desde la siguiente forma. Lo primero es que yo quiero otra vez enfatizar, a mí me parece súper importante saber dónde están llegando los recursos. O sea, no es tanto de cuántos recursos están llegando, sino es dónde están llegando los recursos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si las personas de menores ingresos están recibiendo qué recursos o no. Y efectivamente,
no es tanto cuál es el monto de los recursos, sino dónde están llegando. Y ese es un indicador que yo creo que es claro. El segundo indicador que está un poco relacionado con lo de Luis es, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer este tipo de experimentos. Un peso que arranca a nivel central, digamos en el SGP, que baja al municipio de, qué sé yo, Cajicá, ¿cuánto le llega al estudiante? O sea, de cada peso que arranca arriba, ¿cuánto de ese peso le llega al estudiante? Eso es como un gotero que va perdiendo, que se va filtrando y al estudiante le llega una cierta cantidad. Ese tipo de estudios, yo no sé, Luis, si existen en el país. Yo conozco un par de estudios por ejemplo, en India, que es espeluznante porque de cada peso que llega de nivel central, más o menos como al estudiante, y yo no sé si están grabando, no me pueden cotar en esto, no me pueden decir que dije algo mal, pero lo que me acuerdo es que de cada peso solamente le llega 20 centavos al estudiante. En el proceso de caída se va cayendo todo eso y efectivamente, no sé. Pero la pregunta fundamental para mí es, bueno, ¿cómo está la calidad del sistema? O sea, y calidad del sistema es, yo sí quiero saber primero, qué le está sucediendo a los niños, no solo en términos cognitivos. Acá hay una pregunta de, bueno, usted está viendo con saber, pero eso no es cierto. Yo quiero saber qué está sucediendo en términos cognitivos, pero también socioemocionales y también en cívico. Entonces, ya hay instrumentos que comenzamos a saber que efectivamente yo sí quiero medir el sistema diciendo, bueno, si yo estoy invirtiendo todo este dinero, ¿cuáles son los resultados cognitivos? ¿Cuáles son los resultados socioemocionales? ¿Cuáles son los resultados en inserción cívica de mis estudiantes? Entonces, digamos que yo pensaría que esas tres patas están. ¿Dónde se invierten? ¿Cuánto le llegas a los estudiantes? Y en última, la pregunta fundamental es indicadores de calidad del sistema. Y esto, gracias Felipe, me lleva a pensar en otra pregunta y es, uno, pues en el sector educativo habla de la calidad, pero también esa pregunta sobre qué entender por calidad, ¿no? ¿Cuál es ese conjunto de aspectos que hacen que un sistema sea de calidad? Entonces, uno lo dice, ¿no? El maestro es fundamental, pero ese maestro, cuando tú dices, ¿qué le llega al estudiante? ¿Qué son, además de los cognitivos, esos otros elementos que en la experiencia de ustedes hacen que un sistema sea de calidad? Voy digamos, a ampliar un poco más el tema, ese tema de la articulación. ¿Qué otros elementos ustedes desde sus estudios ven que uno debe conectar allí? Si quieres, arranca, Felipe, con la respuesta, porque nos hilaste al tema de calidad y luego se la pasamos a Luis. Digamos que yo entiendo la pregunta desde la siguiente óptica y hay un comentario en el chat que va hacia lo mismo. Digamos, a mí me pareció muy interesante del plan esta idea de qué es calidad. Y esa es como una discusión que tenemos, dicho sea de paso, para mí la discusión es un poco bizantina porque yo creo que rápidamente podemos pensar en calidad, no es en una prueba estandarizada. Yo no, literalmente, De acuerdo. no es una prueba De estandarizada, acuerdo. pero De acuerdo. incluye la prueba estándar. Yo quiero que mi chino, yo tengo 2 niños y yo quiero que mis hijos aprendan de matemáticas. Yo quiero que mis hijos aprendan de historia. Quiero que mis hijos, pero incluye la persona como un todo, yo quiero que mis hijos sean buenos seres humanos, que se puedan interrelacionar con otras personas, que aporten a una sociedad, que el día de mañana cuando vayan a estar dentro del proceso democrático, que tengan elementos de cómo votar y que voten y que participen y que yo quiero eso y el sistema, educación tiene que dar eso. Entonces, ¿cómo medimos calidad? No es solo la prueba estandarizada, pero yo sí quiero dejar muy en claro que incluye la prueba estandarizada.
Pero lo segundo es que tenemos que comenzar a medir desde el joven cosas que van, por ejemplo, las socioemocionales. Tenemos que, y ya hay un avance muy importante de socioemocional. Tú me estás preguntando, Ruth, ¿cómo mido la calidad del sistema? No tanto como del impacto, sino cómo mido la calidad del sistema. Y ahí nos metemos en otra discusión que es también muy importante. La discusión que yo estaba teniendo de, bueno, yo sí quiero medir cómo es la calidad de los maestros. ¿Y cómo se mide la calidad de los maestros? Uy, pues ahí nos metemos en Honduras, pero ciertamente yo creo que debe haber un mecanismo de cómo medir la calidad del maestro. La calidad del maestro, yo dije, básicamente el maestro tiene que tener dos cosas. Tiene que tener contenido, no solamente en la forma reducida de contenidos de cognitivas, pero también contenidos socioemocionales. Y la segunda es que el maestro tiene que saber cómo enseñar, tiene que tener pedagogía. ¿Cómo medir esos dos? Ahí también hay mucha tela que cortar. Yo puedo hablar sobre esas dos, yo puedo hablar sobre, bueno, el objetivo final del sistema es tener calidad que mis estudiantes tengan buena calidad y que los maestros tengan buena calidad. Esos dos hay formas de medir y hay cosas que hemos avanzado. ¿Cómo se mide si que el sistema sea de buena calidad? Es más difícil y ciertamente, como yo lo digo, hay una medición pequeña, pero yo creo que es importante, es de cada peso que entra al sistema, cuánto le llega al estudiante. Esa medida, yo creo que es una medida ¿Y importantísima. cómo le llega? Sí, exactamente. Porque le llega, pero ¿cómo le llega? ¿Cómo podemos nosotros ver que le llegó y contribuye a que mejoró? Es complejo. Sí. Luis. No, digamos, yo creo que hay un tema que es importante acá. Sin duda, como lo ha señalado Felipe, el tema de calidad no se reduce a las pruebas. Indudablemente que no. Pero yo creo que también es importante un poco hacer como una diferenciación entre lo que es la calidad de la educación y lo que es la calidad de los sistemas educativos, por ejemplo. Yo creo, cuando uno habla de sistemas educativos de calidad, confluyen una gran cantidad de factores. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de los sistemas educativos, necesariamente tenemos que referirnos al acceso, tenemos que referirnos a las condiciones en que los estudiantes desarrollan sus procesos, la infraestructura, el esfuerzo que hacen en temas de la formación de maestros, como lo dice Felipe, en lo que tiene que ver con los esfuerzos para apoyar a las instituciones educativas en todo el diseño y en la promoción de sus planes de mejoramiento. Todo eso, en últimas, es parte del concepto de calidad. Lo que pasa es que a mí me gusta cuando abordamos el tema de calidad, no solamente referirlo al tema de resultados, sino al tema de y no solamente del individuo como tal, sino del sistema educativo en su conjunto. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Luis. Felipe, ¿quiere agregar algo? O digamos que aquí ya me voy situando entonces ahora en el sistema, porque hemos, digamos, conversado todos del sistema y el sistema, quisiera yo como abordar dos partes de ese sistema. Una parte, ese sistema público y privado que debe conectar sobre unas iniciativas de gobierno, de país. A veces uno ve una desconexión entre el público, genera unas iniciativas y el privado las acoge o no, y avanzan, pero coordinadamente no necesariamente. Entonces esa es una pregunta. Y atada a esa pregunta, el tema de en sí el sistema y la articulación del sistema propiamente dicho. Entonces, ¿cómo entender que desde la primera infancia, que yo sé que es una apuesta mundial, cómo trabajamos muy fuerte en la primera infancia porque es el ciclo, por así decirlo, de entrada al sistema, y si nosotros ese ciclo no lo trabajamos muy bien, no lo desarrollamos muy bien, pues es complejo que un niño de 6 años entre al sistema a repetir transición, qué sé yo, a repetir primero por unas condiciones de desarticulación del sistema. Entonces, digamos, sobre esas partes, ¿qué piensan ustedes? No, yo
digamos, un poco recogiendo lo que ha sido las iniciativas de política de los últimos años y lo que en última toda la evidencia muestra, todos los estudios de eficacia escolar, todos los estudios de factores asociados, es, y no solamente en términos académicos, sino en términos de justicia social también, como la importancia que tiene los 3 años de preescolar como predictores de el desempeño de los estudiantes durante todo el resto de su trayectoria escolar. Eso es fundamental y creo que eso es inobjetable. La teoría, la academia, desde la política educativa, es innegable que eso está plenamente reconocido. Y a mí me parece que es importante el reconocimiento que está haciendo el país y aquí como representante también de estas iniciativas de reforma en donde el acceso de los niños de 3 y 4 a la educación preescolar constituye uno de los principales objetivos y tal vez el mayor reto de todos. ¿Por qué? Porque es el que va a demandar inversiones grandes, por ejemplo, en materia de construcción de infraestructura para poder albergar todos esos niños que van a ser integrados al sistema, que son aproximadamente 700,000, si no estoy mal. Eso va a ser, digamos, creo que uno de los principales retos que va a tener este plan de desarrollo en lo que tiene que ver con el sistema educativo, si no el fundamental, y donde están las mayores apuestas desde el punto de vista financiero. Y yo te complementaría un poco con la idea de que inclusive esos primeros 3 años, ¿no? La política de infancia nos habla de 0 a 5 años. Uno sabe que el sistema tiene que empezar por lo menos a garantizar que de 3 en adelante esté garantizado, pero ese de 0 a 5 años que conecta, que es ahí, digamos, la pregunta también de fondo, que cómo entre todos conectar, porque ese 0 a 3 años está básicamente hoy en día en muchas manos del privado y del público, digamos, desde el punto de vista de la atención del ICBF y otros organismos, pero una necesidad hay ahí de hilar esas expectativas, esas apuestas, porque si no, pues se pierden unos años fundamentales, 0 a 3 y 0 a 6, que son fundamentales para ese niño que ingresa al sistema. Lo que uno, digamos, toda la parte hoy en día de la neurociencia, nos dice que, pues que llega uno a que el 70% del ser humano se desarrolla allí. Entonces, reitero la pregunta, uno, la articulación en 2 sentidos, ¿no? En el sentido propio del sistema de esto, 0 a superior, y en la articulación de ese público y privado que uno los nota no siempre conectados. Entonces, pues ahí está el problema. Bueno, ¿quieres agregar algo más o le damos la palabra a Felipe? A Felipe. Ruth, otra vez, digamos que yo creo que hay un gran consenso. El gran consenso es que la inversión en, por ejemplo, y la voy a hacer un poco más grande, la inversión entre las edades de menos 9 meses a 5 años es una de las mejores inversiones que se puede hacer en cualquier país. Literalmente. Y todos los estudios muestran eso. Hay estudios que muestran cosas espeluznantes, como por ejemplo que cuando los niños están naciendo y las medidas que tenemos, por ejemplo, como al año o los 2 años de desarrollo cognitivo son muy similares en cualquier niño, pero rápidamente eso comienza a abrirse y cuando los niños, por ejemplo, de un hogar de niveles altos entran al colegio y los de niveles bajos, el desarrollo ya de capacidad cognitiva ya hay frágil. Eso no es inherente al individuo, eso es básicamente inversión que hace la sociedad y es muy clara. Entonces, estamos diciendo algo que se sabe, que ya la ciencia es clarísima, que el desarrollo del cerebro es crítico ahí, que todo. La pregunta de la ácida es,
Bueno, ¿y por qué no está sucediendo? ¿Por qué los países sabiendo esto no está sucediendo? Te voy a decir una pequeña conjetura que viene por el lado de political economy, de la política de economía de inversión. Yo, como país, trasladaría ese 0.9 de inversión en educación terciaria superior a educación de primera infancia. Yo trasladaría todos esos dineros de una a la otra por dos motivos. Porque la educación terciaria es una educación que está totalmente inequitativamente llegando a ciertas personas, pero lo segundo es que la rentabilidad privada de la inversión terciaria es altísima. Y lo que sí haría sería programas de créditos importantes y inclusive esfuerzos subsidiados de tasa de interés, de préstamos para personas que quisieran ir a educación terciaria. Pero sí le metería todo el dinero a educación de primera infancia. Entonces, ¿puedo hacer eso? No, se me cae el país. Entonces, digamos que cuando uno tiene una torta y la torta no está creciendo, yo tengo que partir la torta en partes pequeñas. Entonces, las personas que me están diciendo, tenemos que aumentar la educación por ejemplo, educación básica, no están pensando, si yo aumento en educación básica, le tengo que reducir a salud, le tengo que reducir a educación primaria. No, todo el mundo está pensando estáticamente diciendo, este es mi pedacito, tenemos que aumentar este pedacito. Pero cuando la torta está fija, implica que el país tiene que comenzar a decir, bueno, ¿cómo muevo recursos de un lado a otro? Y eso no va a suceder. Yo movería todos los recursos, todos, potenciales a educación de primera fase. Todos. No me importa nada. Yo metería cada peso que pueda en niñitos que tengan 6 meses, 1 año, 3 años. Les metería todo. Gracias, Felipe. Bueno, ¿ustedes dos tienen alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes? Y si no, para ya dar el cierre con esa apuesta de plan. Sí, digamos, yo tengo, digamos una pregunta para Felipe y es, digamos, el país empieza a pensar en ese esfuerzo financiero que hay que hacer para supuestamente mejorar la educación. Sin embargo, como plantea Felipe, pues todo pasa por los docentes. Eso me deja un poco un sabor, no sé si de frustración o realmente hasta dónde podremos llegar a hacer algunas de las transformaciones que el país pretende alcanzar o si definitivamente estamos invirtiendo, digamos, en un saco roto donde no vamos a obtener mayor, a pesar del esfuerzo presupuestal que se pretende hacer. Luis, es que esa es la pregunta y eso es, digamos, gente, todo el mundo está de acuerdo que la educación es súper importante. Yo otra vez estoy pensando en la educación como que a estos chinos hay que darle instrumentos para el mercado laboral. Hay que hacerlo, pero yo quiero una sociedad colombiana más justa, más tolerante, más que los chinos sepan que participar democráticamente es importante, que respetar las diferencias es importante. Yo quiero eso, pero básicamente aumentar los recursos en educación no me garantiza eso. No, de acuerdo. Y ese es el problema. El problema es que si la propuesta es aumentemos recursos, ciertamente hay algunas personas que se van a mejorar, ciertamente. Eso, otra de la elasticidad, de cada 100 pesos, 85 van a ir a pago de maestros y 85, listo. ¿Cómo? Primero hay que sacar el SGP tiene como unas inflexibilidades que son muy claras y lo que hay que pensar es, listo, yo en serio, ¿cómo puedo que si meto más recursos me vaya a calidad de educación? Y eso tiene que pasar por una reforma, creo que inclusive constitucional, y segundo, tiene que claramente que vamos a meter más recursos en formación de maestros. Pero ¿cómo se hace eso
oigan, ahí hay una fruta relativamente baja para agarrar, que es que yo sí creo que hay que pensar muy seriamente la pedagógica. Otra vez, si yo entro en la pedagógica, lo que me enseñan todo el tiempo es que la educación es importante para la liberación y que Piaget y que el desarrollo de los niños. Eso no me va a ayudar cuando yo me meto al sistema y me dan 65 chinos de 8 años que les tengo que enseñar matemáticas. No me va a ayudar. Entonces, lo que sí, la discusión importante es cómo hacer que en las pedagógicas y las normales los futuros maestros tengan contenido serio de cognitivas y socioemocionales y que tengan contenido de pedagogía. ¿Cómo yo enseño? ¿Cómo enseño? Parte de la flexibilización de las carreras, de la flexibilización de ser maestros es que yo puedo tener a un ingeniero y el ingeniero tiene el contenido. Ese tiene contenido. El tipo puede enseñar matemáticas porque los ingenieros en el país les enseñan matemáticas, créanme. Ese man puede enseñar matemáticas. De pronto no tiene la pedagogía. Entonces, hay que meterle la mano fuertemente a la pedagogía. Entonces, Luis, esa es una apuesta que es de largo plazo y es la única apuesta que yo veo clara. Es, hombre, en serio, démosle buenos instrumentos a la gente que se está formando para ser maestros. Las experiencias de Boyacá, hay unas normales en Boyacá que yo no sé qué les dan. Y ciertamente hay que comenzar a hacer cómo una normal funciona también que pueda generar eso. Pero ahí yo creo que hay una cosa. Pero, Luis, lo que me estás planteando es, digamos que esa es la duda gruesa. La duda gruesa es, Claro. vamos a hacer un gran esfuerzo. Digamos que hay una voluntad política, hay un gran esfuerzo. Yo no creo que mucha gente se oponga a esto de, oiga, la educación es importante. Si aumentamos, digamos, de 4.5 o de 5 a 6% del PIB, ¿eso a qué se va? ¿Se me va a ir a lo mismo? Eso no nos va a servir. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para Luis? ¿O vamos ya cerrando? Luis, yo no tengo una pregunta. Me deja muy tranquilo lo que presentaron por un sencillo motivo. Yo creo que ustedes están, y también esto va a plan. Yo creo que la forma en que se está pensando los problemas es una forma seria. No, yo no creo que acá hay improvisaciones. Yo creo que hay una forma seria y que están pensando no improvisadamente, sino están pensando desde, con estudios, desde experiencia, están escuchando las voces del país, hay algo que es importante ahí y yo creo que es importante, pero yo creo que el debate que se viene es importante. Otra vez, hay que pensar en el sistema, solucionar el motor sin solucionar la dirección y el freno no nos lleva a nada. Claro. Gracias, Luis. ¿Quieres agregar algo más? No, señora. Bueno, yo solamente les quiero dar las gracias por su participación. De verdad fue un panel importantísimo, muy nutrida la asistencia. Solamente decirles que desde el plan decenal lo que queremos es dar comprensión a esas apuestas porque eso no es tan fácil. Decirles que nos proponemos acercar desde esas voces, esos contextos y comprender que unos vamos trabajando o van trabajando de arriba hacia abajo, otros de abajo hacia arriba y hay que encontrarnos en ese punto en medio en el que nos volvemos unos personajes colaborativos, la gente quiere ayudar, entonces ¿cómo será la mejor manera de ayudar para que entre todos se logre algo que es complejo, el sistema y todo lo que ustedes han conversado hoy, pero eso no va construyendo un poquito y seguro lo vamos logrando. Hay buena intención, hay capacidad, hay conocimiento, hay experiencia y todo juega en estas apuestas de país en las que todos estamos comprometidos.
Mil gracias para ustedes, para los asistentes a nuestro conversatorio y una feliz tarde para todos. Un abracito. Un abrazo. Adiós.